Damos ahora la bienvenida a Esteban Ortiz, médico especialista en salud pública y global de la UDLA. Buenos días, Esteban, bienvenido al programa. Muchísimas Quisiera gracias. conversar contigo de lo que cómo sigue el tema del coronavirus y en particular el tratamiento y lo que sucedió con el paciente que se sospechaba estaba con coronavirus aquí en el Ecuador y que finalmente falleció de hepatitis B. Yo tengo algunas preguntas y cuestionamientos. No sé si empezamos por ahí. Esperamos un montón de tiempo para que enviaran las pruebas desde los Estados Unidos para saber si tiene o no tiene coronavirus. Resulta que no tiene, que no tuvo. Ya falleció y falleció complicado en su tema respiratorio, pero por hepatitis B. ¿Por qué no pudieron detectar la hepatitis B en un corto tiempo? Entiendo que de un día para otro se detecta la hepatitis B. Sí, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad este tema me conduelo muchísimo con la familia, les mando un abrazo muy fuerte. Entiendo que los familiares están tratando de repatriar el cuerpo y para nosotros los médicos y la gente que hacemos salud pública ha sido muy importante el manejo mediático de este caso. Se han vulnerado algunos derechos del paciente y por ende no quiero ahondar mucho en el caso de este caso que se ha sonado mucho, pero para que la gente se quede tranquila, y esto es especulación en base a la información que nosotros tenemos del paciente, que lamentablemente se circuló esa información por la misma autoridad sanitaria, es que el paciente no falleció por la hepatitis, sino falleció por una neumonía atípica, porque acordémonos que el paciente llegó con una neumonía grave, una neumonía que ocupó los 2 pulmones, y en el transcurso de su hospitalización se diagnostica una hepatitis B, que seguramente era una comorbilidad concurrente, que es lo que nosotros llamamos. Básicamente la una con la otra no tenían nada que ver. ¿Cuál fue el problema? El problema fue la desinformación que se generó por la parte de la autoridad sanitaria. De repente, en el pico de la preocupación máxima del coronavirus, nos llega por parte de la autoridad sanitaria un diagnóstico de una enfermedad viral, que no era el coronavirus. Entonces todos nos alarmamos y claro, especulábamos si es que es una enfermedad viral sobreañadida y básicamente fue hepatitis B. Lo que yo pienso, y este es simplemente mi criterio clínico, es que el paciente tuvo hepatitis B antes de llegar al Ecuador. Seguramente, como yo digo, una comorbilidad concurrente, y la causa de muerte, según los reportes que se han socializado, aparentemente fue la neumonía típica que desencadenó en una hemorragia subaracnoidea bilateral, ¿no? Pero en un paciente con hepatitis B, una neumonía atípica o cualquier tipo de neumonía se complica, entiendo. De acuerdo. Por la condición, digamos, de inmunología del paciente. De acuerdo, un paciente seguramente, yo no conozco los factores de riesgo, pero era un paciente, digamos, de adulto mayor o adulto tal vez que estaba con algunas comorbilidades y claro, la hepatitis B para mí fue un hallazgo. Y aquí viene la parte de tal vez tranquilizar a la gente, porque yo he sido muy crítico en este manejo, en este sentido de la información más que nada, pero el paciente yo creo que el diagnóstico tal vez no tuvo que habérselo hecho al comienzo de la hepatitis B, porque no se sospechaba clínicamente en hepatitis B. Entiendo yo que era una sospecha clínica de neumonía, entonces la hepatitis B nunca lo hubiéramos pensado, ni aquí ni en ningún otro lado. Cuando pasaron los días y no sabíamos qué tenía, seguramente se realizaron mucho más exámenes como para ver si es que tamizamos y encontramos algo más, y ahí apareció la hepatitis, ¿no? Vamos al tema ya mundial. La enfermedad sigue creciendo y ya empieza a mostrar otro tipo de cifras, es decir, ya ha superado, digamos, la expansión que tuvo el MERS o el SARS, quisiera su criterio sobre eso, y también ya se determinó que el origen de la enfermedad no es el murciélago, sino este animalito que está en vías de extinción, que es el pangolín. ¿Puede contarnos? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, a ver, el coronavirus y la epidemia, desde mi punto de vista como saludista, es preocupante porque en realidad el día de ayer se incrementaron 20.000 nuevos casos de coronavirus. ¿Por qué? Porque básicamente China, que es una potencia mundial, no pudo hacer los diagnósticos a la misma velocidad con que los casos sospechosos llegaban a los hospitales. Entonces hoy su comité de salud pública determinó que paciente con sospecha clínica más una tomografía concluyente de diagnóstico ingresa como caso ya confirmado de esta nueva enfermedad, que ya no se llama coronavirus como tal, sino se llama COVID, que es la enfermedad, y el nuevo virus se llama SARS-CoV-2. Básicamente, este también se llama SARS. Ahora le han puesto el nombre SARS-CoV-2. Entonces, es preocupante, más de 60.000 casos hasta el día de ayer, más de 1.300 muertes. La mayoría están en China, 99% de los casos, y por eso no se ha determinado que es una pandemia, sino simplemente es una epidemia que se está tratando de
de parar solamente en las fronteras de China. Hemos visto que ha habido esfuerzos cuantiosos y claro, en este punto lo que me han informado mis colegas, que algunos viven en Asia, me han dicho que las capacidades se están quedando cortas en relación a los nuevos casos que aparecen, ¿no? Y sobre el pangolín, aquí simplemente una aclaración, este animalito es el más traficado del mundo, cabe mencionar, como 2.7 millones de estos animalitos originarios de África se trafican todos los años y este es un huésped intermediario, el murciélago sigue la siendo... foto del pangolín para mirarlo, cómo es. Claro que sí. ¿Qué tipo de animal es, usted sabe? Yo, bueno, soy médico en humanos, pero básicamente sé que es pariente lejano de los armadillos que conocemos aquí en Sudamérica, pero estas escamas que se ven ahí son las que se comercializan porque en China hay muchísima tradición de tratar distintas enfermedades con estas escalas. Entonces vienen desde África, atraviesan las fronteras, llegan a China y claro, aquí es donde se da el proceso del ser humano vivir y compartir con estos animalitos. Básicamente el murciélago, y esto se confirmó hace poquísimos días, sigue siendo el huésped primario, pero el huésped intermediario lo más seguro es el pangolín. Se pensó que era la serpiente, hoy es casi concluyente que es del murciélago pasa al pangolín y del pangolín se da este famoso salto viral que es cuando nos afecta a nosotros los seres humanos. En conclusión, por el coronavirus en este momento ya tenemos esta epidemia que supera a la velocidad que crece y por el número de muertos al SARS y al MERS. De acuerdo, hay muchos más casos que el famoso SARS del 2002-2003, muchos más casos del MERS. Todavía creemos que el índice de fatalidad es mucho menor, esta proporción entre casos y casos que han fallecido es mucho menor que el SARS, básicamente, y esto cambia todos los días, se dice que llega del 1.3 al 2%, ayer o antes de ayer salió un artículo de 8.000 pacientes hospitalizados, entonces esa información nos dice que la fatalidad en promedio llega al 1.8, pero es mucho mayor en gente mayor, llega al 5.6%, y en jóvenes y en niños inclusive, llega a 0 porque no han muerto todavía niños de este caso. Por último, Esteban, hablábamos, y eso me pareció un tema también importante, que sí, si bien tenemos que estar preocupados por esta epidemia que se expande por el mundo, que todavía está mayormente concentrada en China, pero que ya tiene presencia en otros países y debemos estar atentos a ello, pero no debemos olvidar la realidad de nuestro país, en donde todos los días muere gente por cosas que se pueden prevenir y que no deberían ser tan mortales como este tipo de epidemias. ¿Cómo cuáles, Esteban? De acuerdo, bueno, estamos subidos a la ola, como se dice, del coronavirus. Nos ha ayudado a que la gente tome consideración de la salud pública. Y sí, en el Ecuador yo puse algunos datos y el día de ayer concluimos básicamente la primera causa de muerte en el Ecuador, que han matado más de 120.000 pacientes, casi la población de Quinindé, por infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y obviamente diabetes. Y eso es en adultos en general, pero lo que más me preocupa es que las 3 primeras causas de muerte en niños y adolescentes de 13 a 20 años es en hombres los accidentes de tránsito, seguido de las agresiones y la violencia y los suicidios. Y en mujeres, y esto es algo muy importante, en niñas la causa principal desde los 13 a los 20 años es el suicidio. Y el suicidio es prevenible. Y nosotros escuchamos hace un par de años que se iba a generar un centro de atención de estos pacientes y hay una dificultad. Esta que en los Estados Unidos y en los países industrializados es una de las causas principales, todas las enfermedades psiquiátricas, en el Ecuador han tenido una falta de atención en los últimos años, yo diría 20 años básicamente, y no tenemos dónde tratar, ¿no? Y aquí simplemente, y con esto cerrar, el llamado de atención es que precisamente la salud pública necesita más atención, necesita ser reforzada, no construyendo más hospitales nuevamente a nivel ciudades grandes, sino aumentar lo que es la atención primaria de salud, prevenir los casos prevenibles y claro, de esta forma vamos a tener no solamente un ahorro en dinero, que es muy importante, son millones de dólares al año que se pierden por estas enfermedades, sino obviamente ahorro en vidas. ¿Sí? Y eso se traduce como mejor economía, mejor productividad. Me voy a quedar con esa recomendación que, aunque parece obvia, Esteban, pues lamentablemente hay que recordarle al gobierno, al Estado, al país, la importancia de la salud, cuántas cosas se puede prevenir, de cuántas cosas nos morimos que se pueden prevenir. Y quisiera llamar la atención, hemos hablado de mujeres, están trayendo dinero para poder desarrollar a las mujeres en materia económica, hay tanto por hacer en materia de mujeres.
que realmente quiero hacer un llamado para que podamos unirnos para poder aprovechar toda esta ola también que hay en torno a las mujeres y evitar, por ejemplo, eso. ¿Cómo puede ser posible que la causa principal de muerte en niñas sea el suicidio? Tenemos que trabajar duro. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Muchísimas Esteban. gracias, Janet. Simplemente concluyo que todavía estoy esperando que el ARSA me confirme si va a venir a la entrevista o no. Aquí hay varios cuestionamientos, aquí hay otro. ¿Sí? Y el ARSA tiene mucho que ver en el mejoramiento de la salud en nuestro país, la calidad de los medicamentos. Tenemos un tema pendiente, las vacunas de H1N1 entraron al país sin cumplir con los procesos de ley y eso se hizo por un viserazo que dio el director del ARSA. Aquí estoy, señor director, esperando que usted me dé la respuesta. Me dicen que están reuniendo la documentación. ¿Cuánto tiempo más les va a tomar? La salud es el tema número 1 en este programa y debería ser en este país. Gracias y que tengan un buen día.